Estimadas y estimados estudiantes de primer grado de la asignatura Formación Cívica y Ética, es un gusto estar con ustedes y compartir una sesión más de la estrategia Aprende en Casa. Somos la maestra María Columba Santa Cruz Rodríguez y el profesor Efraín Domínguez Hernández. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Antes de empezar, les recordamos que el mantenerse en casa les protege y protege a las y los demás. Continúen con las medidas sanitarias para evitar el contagio por COVID-19. Laven con frecuencia sus manos con agua y jabón. Conserven la sana distancia. Usen de manera correcta el cubrebocas. Y en caso de ser necesario, tosan o estornuden en la parte interna del codo. Esta sesión se titula Principios y Valores en un Estado de Derecho y nuestro objetivo es explicar que cuando la autoridad actúa conforme a principios y valores, favorece la presencia de un Estado de Derecho en un país democrático como el nuestro. Explicaremos los criterios que favorecen la legalidad y legitiman a la autoridad, así como las situaciones que la puedan afectar. También comentaremos que las normas y leyes permiten demandar la destitución o remoción de la autoridad cuando su conducta es incorrecta. En esta ocasión, y para concretar su aprendizaje, les sugerimos diseñar un tríptico informativo acerca de los principios y valores que la autoridad debe mostrar para construir, junto con la ciudadanía, el Estado de Derecho. Además de su libro de texto, tengan a la mano su libreta de apuntes y un bolígrafo para anotar las ideas principales, las preguntas y reflexiones que surjan en el desarrollo de la sesión. Asimismo, dispongan el material con el cual pueden elaborar el tríptico informativo: papel reciclado, ilustraciones o recortes. Colores y plumones pueden serles de utilidad para este fin. Alumnas y alumnos con discapacidad visual también alisten su material: regleta, punzón y hojas Leyer. ¿Listas y listos? ¡Comenzamos! Efraín, ¿te gusta viajar? Sí. ¿Y a ustedes les gusta salir de viaje? Les invito a viajar de manera virtual por los siguientes parajes. ¡Corre video! ¿Qué lugares más atractivos? Aunque parece que en algunos hace mucho frío. Todos son dignos de admiración y se antoja conocerlos. Yo estaría feliz de vacacionar por Australia e Islandia. Yo lo estaría en cualquiera de los 10 países retratados. Me gustaría recorrerlos todos, pero en un solo viaje sería complicado, pues 7 de ellos están en Europa, 2 en Oceanía y 1 en América. Además de sus atractivos turísticos, ¿qué otras características comparten? ¿Tienes idea, Mari? Los 10 países, Canadá, Finlandia, Dinamarca, Países Bajos, Noruega, Suecia, Islandia, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda, son democracias fuertes o plenas, cuya base de gobierno es el Estado de Derecho y la garantía de las libertades ciudadanas. ¿Cómo? Recordemos los rasgos del Estado de Derecho para comprender la primera característica de un sistema democrático: fuerte. Veamos y escuchemos lo que explica al respecto el siguiente video.
Las sociedades cuentan con normas legales que regulan la convivencia. Estas normas están escritas en las constituciones de los países. Si no existieran las normas, no se podría convivir en paz y con respeto. Por ello, vivimos en lo que se conoce como Estado de Derecho, es decir, un Estado que tiene leyes que garantizan los derechos de las personas. ¿Saben qué es el Estado de Derecho democrático? El Estado de Derecho se establece cuando un gobierno democrático puede poner en práctica sus cualidades. Pluralismo, es decir, la expresión de las diferentes formas de pensar y opinar. Multipartidismo, que se refiere a la posibilidad de existencia de diversos partidos políticos y garantía de los derechos y las libertades de las personas. El Estado de Derecho tiene dos características principales. Una, las leyes que le permiten regular el comportamiento de los ciudadanos y sus representantes, y le da a la Constitución la característica de ser marco legal máximo, porque las leyes regulan el funcionamiento de la sociedad. 2. El reconocimiento y protección de los derechos humanos que son representados en las libertades de los ciudadanos. En los estados democráticos se expresan las diferencias de pensamiento y se reconoce los derechos a las personas, mientras que en los gobiernos autoritarios el orden social se mantiene de forma arbitraria, sin respeto a los derechos humanos. De acuerdo con el video, un Estado de Derecho democrático es aquel que garantiza los derechos de las personas y permite la expresión de diferentes formas de pensar. Fomenta la presencia de partidos políticos y garantiza los derechos y libertades de la ciudadanía. Además, un principio básico de un Estado de Derecho es que las leyes regulan el comportamiento y el funcionamiento de la sociedad, es decir, de las ciudadanas y ciudadanos, de las instituciones de gobierno y de las autoridades que gobiernan. Entonces, en un Estado de Derecho se reconocen y salvaguardan los derechos y libertades de las y los ciudadanos. Como recordarán, en un sistema democrático es el poder legislativo el que elabora las leyes con el fin de garantizar los derechos de la ciudadanía. En los países de nuestro viaje imaginario, las y los ciudadanos han construido una democracia fuerte o plena con base en el Estado de Derecho, pues la construcción de este nos compete a todas y todos. Pero yo tengo una inquietud más. ¿Todas las personas ejercemos la autoridad? Comencemos por recordar que la autoridad es un representante de gobierno, cuya facultad le otorga y reconocen las y los ciudadanos, quienes asignan a sus representantes la capacidad para decidir en su nombre, para que puedan ejercer el mando y demandar el cumplimiento de las leyes con la finalidad de contribuir a la consolidación de una sociedad democrática. La autoridad la ejercen entonces quienes gobiernan y administran los servicios públicos. Entonces, hay muchas personas que ejercen autoridad por ser representantes del gobierno, pero que se deben a las y los ciudadanos, ¿verdad? ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Cómo deben ejercerlas? Regresemos a ver y escuchar el video para despejar tu primera inquietud. Otra característica del Estado de Derecho democrático es la seguridad pública, que son las acciones que realiza la autoridad política para mantener el orden, generar confianza al garantizar la protección de las personas y de sus bienes, hacer cumplir las leyes que norman la vida de la sociedad, fomentar los valores y los principios éticos que la componen, como la solidaridad, el respeto, la igualdad, la tolerancia. La seguridad pública en una nación democrática permite a los ciudadanos ejercer sus derechos sin que se vean afectados, limitados o violados. La autoridad la ejercen las y los servidores públicos, cuya tarea es generar el bienestar a la sociedad y reciben un salario por su desempeño. Un ejemplo claro de servidora o servidor público y autoridad para mí son las y los docentes, las y los bomberos y las y los policías. Pero también lo son las autoridades como las senadoras y senadores, las diputadas y diputados, las gobernadoras y los gobernadores o el personal médico del sector salud.
Sí, ellas y ellos son servidores públicos e integrantes de la administración pública. Por lo que has explicado, ya resolví mi primera inquietud, pero tengo una nueva. Además de que las ciudadanas y ciudadanos otorgan autoridad a algunos de sus miembros y a las instituciones de gobierno para tomar decisiones, ¿cómo es que estos ganan autoridad ante la ciudadanía? Muy simple, con la forma de actuar y conseguir que las demás personas valoren las acciones que realizan y que éstas estén orientadas al beneficio de la sociedad. La autoridad se reconoce cuando la servidora o el servidor público generan confianza al actuar en apego a las leyes, velan por el orden público, cumplen las leyes, hacen cumplir las leyes, fomentan los valores democráticos, actúan conforme a ellos y defienden y garantizan los derechos de todas las personas, sin importar su condición. En síntesis, cuando se actúa con legalidad, se obtiene legitimidad. La legalidad se refiere entonces a que quienes tienen autoridad deben actuar conforme a las normas y leyes establecidas. Así es, Efraín. Y es la Constitución la que establece los principios de legalidad. Lo hace al delimitar que la autoridad solo puede actuar de acuerdo a las facultades establecidas para su función, cargo, empleo o comisión. En el título cuarto, artículos 108 al 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establecen con claridad las responsabilidades de las y los servidores públicos en nuestro país y las sanciones a las que se hacen acreedores si no las cumplen. Hay que recordar también que la legalidad se construye con el cumplimiento de las leyes y el respeto a los derechos, no solo parte de las servidoras y los servidores, sino también de la ciudadanía. Sí, claro. Todas las personas somos responsables del funcionamiento del país. Mari, todavía tengo ciertas inquietudes respecto de la autoridad. Ya explicaste los rasgos de la legalidad, pero ¿qué hay de la legitimidad? La legitimidad y la legalidad van de la mano. Una autoridad es legítima cuando se basan sus acciones en las leyes, pero también lo es cuando la ciudadanía la reconoce como legítima o auténtica, porque actúa con base en criterios o principios éticos y democráticos. ¿A qué te refieres con eso de principios o criterios éticos y democráticos? Describe, por favor, a qué persona del servicio público respetarías. A quien fuese servicial, atento, amable, imparcial, respetuoso, eficaz, eficiente, honrado y que trabajara con apego a las leyes. Varios son los adjetivos que nombraste, y todos con base en cualidades que consignan en su artículo 7 la Ley General de Responsabilidades Administrativas en nuestro país. Veamos y escuchemos qué especifica esta a través del siguiente video. Las obligaciones de los servidores públicos se establecen en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por mencionar algunas, deben cumplir con el servicio que les sea encomendado, abstenerse de cometer una omisión o acto que cause suspensión o deficiencia de dicho servicio, utilizar los recursos asignados exclusivamente para el desempeño de su función, de acuerdo con sus tareas establecidas por contrato, mostrar una conducta honorable en su cargo o comisión y tratar con respeto, diligencia e igualdad a todas las personas, sin discriminación o agravio, desviación o abuso de autoridad. Existe obligatoriedad de asumir estas responsabilidades, por lo que hay diversas sanciones para quienes las incumplan. Integridad, excelencia y compromiso fueron las 3 palabras que se ven de manera continua en el video, cuando se explica cuáles son los atributos que logran las servidoras y servidores públicos
al cumplir sus responsabilidades. Gobernar con autoridad implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio, y agregaría 4 criterios a los anteriores: honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. La autoridad se ejerce con honradez cuando quien la desempeña se conduce con rectitud, sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros. Cuando no busca o acepta compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de personas u organizaciones porque ello compromete sus funciones y el ejercicio de su cargo. Se reconoce la autoridad cuando se actúa con lealtad, cuando las acciones y los actos se corresponden con la confianza que las y los ciudadanos han conferido a quien ejerce el poder, cuando se tiene vocación absoluta de servicio a la sociedad y se satisface el interés superior de las necesidades colectivas por encima del interés particular. Se respeta la autoridad cuando se ejerce dicha facultad con imparcialidad, es decir, cuando se da a las ciudadanas y ciudadanos un trato igualitario, porque no se conceden privilegios o preferencias a organizaciones o personas. No se permite que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten el compromiso para tomar decisiones de manera objetiva. Se reconoce la autoridad cuando quien desempeña un cargo público lo hace de forma eficiente, actúa orientado a obtener resultados en todo momento, en desempeñar sus funciones para alcanzar las metas institucionales según su responsabilidad y mediante el uso claro de los recursos públicos. Hagamos un alto aquí. Analicemos la siguiente nota. La leeré y ustedes y tú, Efraín, juzgarán el actuar de la autoridad con base en los criterios anteriores. El presidente municipal de la comunidad recibió hoy las vacunas contra el COVID-19. Informó de inmediato a la población, dando a conocer que la vacunación se realizará durante la semana y con base en el padrón electoral. Se vacunará primero a la población de 18 años en adelante y después a los menores. Se deberá acudir al lugar donde se votó por última vez y con una identificación oficial actualizada, donde esté su nombre y domicilio. Considero que el presidente municipal está actuando con eficacia, pues realiza las acciones con prontitud, con imparcialidad, porque aunque por ahora no toma en cuenta a la población menor de 18 años, lo especifica y considera a todas y todos los demás, sin distinción alguna. Interesante apreciación. ¿Coincidieron ustedes? Yo coincido contigo en que la autoridad actúa con eficacia, imparcialidad, honradez y lealtad, pues debe pensar en todo momento en servir a sus gobernadas y gobernados y en procurar sus derechos. Mari, tengo una inquietud más acerca del tema. ¿Pueden presentarse situaciones que afecten la legitimidad de la autoridad? Claro, Efraín. Lo peor es que las hacemos parte de nuestra cultura y las expresamos con frases como: el que no tranza, no avanza. Mejor vivir un día rico que 100 años pobres. Hablamos de corrupción, cohecho o influyentismo. Una autoridad no debe abusar de su poder en beneficio propio o de sus familiares o amistades, ni ser presa del soborno o intentar obtener concesiones o privilegios por la función que realiza o el cargo que ostenta. Nunca, porque los estaremos vigilando. ¿Pueden recordar si han visto alguna de las acciones anteriores y cómo han reaccionado? ¿Se han sentido mal al verla?
¿Han sentido la necesidad de denunciar una acción así? Si tuviesen que hacerlo, ¿saben a qué instancias deberían recurrir? A lo largo de la sesión hemos comprendido que somos las ciudadanas y los ciudadanos quienes cedemos la autoridad a las y los gobernantes y por eso tenemos derecho a acceder a la información que concierne a su gestión pública. Es así que en los estados democráticos se estipula que los poderes públicos tienen la obligación de dar cuenta a la ciudadanía de sus actos y rendirle cuentas, favorecer la transparencia. La transparencia exige voluntad política, de gobernanza acertada y un marco legal apropiado. Se considera tan importante en nuestros días que la UNESCO declaró en 2002 el 28 de septiembre como el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información. Pero, ¿qué hay de la rendición de cuentas? La rendición de cuentas es una obligación que la autoridad tiene de presentar información con el objetivo de detallar cómo han utilizado los recursos previamente asignados. Por ejemplo, la rendición de cuentas significa detallar mediante documentos oficiales la forma en la que el presupuesto se ha gastado o invertido. Tanto con la transparencia como con la rendición de cuentas se busca propiciar espacios y mecanismos de retroalimentación y acceso a la información. Elizabeth Chávez Coronado es una servidora pública del sector educativo y a continuación nos explica qué es rendir cuentas. Es importante tener claridad de qué es rendir cuentas y qué no es. Prestemos atención a las siguientes afirmaciones. Rendir cuentas es una obligación de nuestros representantes y un derecho de la ciudadanía. La rendición de cuentas también es una oportunidad para recibir retroalimentación de la comunidad y otros actores institucionales, un espacio de diálogo constructivo entre la comunidad y otros actores de la administración para evaluar, recibir propuestas, sanciones, reconocimientos en función de los recursos utilizados. Y lo más importante, es un espacio para explicar, argumentar y hacer un balance sobre los avances, dificultades y retos sobre las competencias y los compromisos de la administración. ¿Qué no es rendir cuentas? No es un espacio para la confrontación, no es un espacio solamente para recibir aplausos y propaganda, no es un espacio que depende de la voluntad de quien gobierna y se pueda manipular la información de datos por medio de influyentismo, cohecho o abuso de autoridad. Y en caso de que esto suceda, existen normas y leyes, como se pronuncia en el artículo 109, fracción 3, en donde se puede demandar la sustitución o remoción de autoridades que hayan afectado la legitimidad. Fomentemos la cultura de la legalidad y los valores de la transparencia en la rendición de cuentas, ya que esto favorece el Estado de Derecho. Varias son las ideas de la maestra Chávez Coronado que me gustaría rescatar acerca de la rendición de cuentas, ya que la define como obligación de las y los representantes y derecho de la ciudadanía, como diálogo constructivo entre autoridades y ciudadanos, y como un espacio para evaluar las acciones y compromisos de la autoridad. Es interesante cuando la maestra explica que la ciudadanía tiene el poder de remover de su cargo a la autoridad si ésta no cumple con sus responsabilidades o incurre en acciones delictivas. Son muchas las ideas clave para explicar cómo el actuar de la autoridad puede favorecer el Estado de Derecho. Esto nos hace pensar que estamos construyendo una democracia fuerte en México, al estilo de los países que visitamos al principio de la sesión. Les invitamos a acercarse a los documentos primarios, como la Constitución, las leyes y reglamentos para descubrir de primera mano las implicaciones de la autoridad y el poder público.
Encontrarán la mayoría de ellos mediante su buscador de Internet. Recuerden consultar de preferencia las páginas oficiales. Cerramos esta sesión seguros de haber logrado nuestro propósito. Les recordamos elaborar su tríptico informativo con las ideas clave acerca de la autoridad y el poder público. Nos despedimos de ustedes, la maestra Columba Santa Cruz y Efraín Domínguez, esperando que lo aprendido en esta ocasión sea de utilidad para comprender mejor su entorno. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.